Como seres humanos que somos, animal racional que diría Aristóteles, nos identificamos con unos u otros semejantes, según nuestros intereses, gustos o circunstancias. Se trata de la necesidad de pertenencia a un grupo. Eso es natural en tanto que somos seres sociales. El problema surge cuando estas necesidades sobrepasan ciertos límites, desembocando en un resultado nocivo, no solo para los individuos, sino también a un nivel mayor, es decir, la sociedad, cuya excesiva fragmentación afecta a la democracia. Cuando el nosotros, un grupo que nos incluye, pasa a ser una cuestión de identificación que se emplea para generar una rivalidad con ellos, otro grupo del que no somos parte, y son tratados nosotros y ellos como antónimos, se genera un problema. Un problema en lo referido al diálogo popular. Es decir, cuando se percibe al otro como un enemigo. Esto se produce debido al tribalismo, término que alude a cuando nuestra identificación social con el grupo es tan fuerte que generamos un comportamiento tribal a partir de nuestra pertenencia al mismo, manifestada de diversos modos, lo cual nos lleva a proteger nuestro grupo y la relación que tenemos con él. Y esto implica que las sentencias proclamadas por los otros, es decir, ellos, sean consideradas como una amenaza y no como una invitación al coloquio, de manera que las palabras que podrían ser usadas para construir puentes culturales o de conocimiento se perciben como cañonazos cuya función es destruir nuestro castillo. Las verdades universales no existen, ya que pocas cosas escapan a la subjetividad y por ello se hallan continuamente en disputa en el debate público, de ahí que, valga la redundancia, se le llame debate. Son constructos, algunas necesitan de mayor justificación al ser muy subjetivas, por ejemplo las éticas, y otras de menos al acercarse más a la objetividad, por ejemplo las científicas. Pero todas se definen en función de la consideración de las mayorías, es decir, el escrutinio colectivo. Las personas, las familias, los conglomerados económicos, los partidos políticos o cualquier otra institución quiere hacerse con la verdad o, dicho de otra forma, quiere hacer creer a los demás que la verdad es lo que sale de sus labios. Ese es el fin, que la gente los crea antes que a los otros, para lo cual el lenguaje funciona como una especie de imán. Al señor Iglesias, que es el único que aquí se ha proclamado comunista, por cierto, los demás no nos hemos proclamado partidarios de ningún tipo de régimen totalitario, pero yo quiero decir, algo tiene usted, está bien su gracia, pero no, pinta, ahí no me va a Abascal, encontrar. usted pinta. Y debería usted, además... Es decir, la intención de los unos y los otros es hacer parecer verdad lo que dicen para hacer que el espectador crea sus palabras y no las otras. Usted tiene toda la pinta. Ha dicho que ustedes, son la voz de los barrios humildes. Tiene toda la pinta también de ser la voz de los barrios humildes, sobre todo el Little Caracas, del barrio de Salamanca, de Madrid, que tiene un acento diferente al suyo, Tiene un acento latinoamericano, de países muy determinados, y por lo que sea a usted ese acento y esa migración no le molesta. Gente que tiene dinero para comprar 20 pisos y ponerlos a, por ejemplo, 1.500 euros al mes. Y eso no le molesta al chaval que llega en un cayuco o en los bajos de un camión. Eso le molesta. Esto se enmarca dentro de la funcionalidad discursiva, donde reside la finalidad de persuadir al receptor, es decir, hacer creer. Predators who abused women. Fraudsters who ripped off consumers. Cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. Los discursos opuestos no son necesariamente malos. La diferencia, lo que nos hace diferentes, es muy poderosa. Puede serlo en términos positivos, porque gracias a las diferencias tenemos diversidad cultural y de pensamiento. Pero también en ella residen muchas de las excusas de los males humanos. Y aquí donde se inserta la polarización. En muchos casos, las diferencias son usadas como claves interpretativas de muchos asuntos del mundo al que pertenecemos. С семьей немножко по-другому, но идея сама по себе идея правильная, должна быть поддержана. Что касается родителя номер два, я уже как-то публично говорил, и повторю еще раз, пока я президент, у нас не будет родителя один, будет папа и мама. De esta manera, en el discurso político, al identificar un conflicto, se denuncia a los otros, se les culpa de tener el problema, mientras que la voz cantante dice que la solución está a su lado del telón. Quizá no somos tu partido, pero sí somos tu solución. If we win, it'll be very simple. It's all going to work out and very quickly. If we don't, you're going to end up with major wars in the Middle East and maybe a third world war. You are closer to a third world war right now than at any time since the Second World War. You've never been so close because we have incompetent people running our country.
Thank you very much, everybody. Siguiendo esta lógica maniquea, dicho de otra forma, de blancos y negros, al enemigo se le puede asignar la mala fe, la irracionalidad o la inmoralidad, a fin de vender que ellos no poseen otra cosa que no sea la mentira y la maldad. El otro, al mismo tiempo, efectúa el mismo proceder, lo cual ensancha la grieta. Estos mecanismos no son tan radicales siempre, depende del grado de polarización, y aquellas narrativas no tan radicales se disuelven en la radicalidad. Pero elevando este mecanismo de oposición a su último exponente, llegamos a la siguiente conclusión, que los unos y los otros hablan un código invertido. Lo que es bueno para los unos es malo para los otros y viceversa, y así con todo. De manera que el diálogo está perdido. Lo que queda es ver quién arroja mejor las palabras para ir al enemigo y asentarse mejor en el foro público. Esta cuestión las redes sociales la acrecientan, puesto que la lucha por la verdad se lleva a cabo a través de infinitos mensajes y a través de diferentes métodos que aumentan el grado de polarización, como pueden ser los zascas, los memes, los señalamientos públicos o la cancelación, posibles ellos gracias al lenguaje de la cibercultura, donde el anonimato e invisibilidad del usuario venir a por mí, pero con la cara destapada, así como la inmediatez de los contenidos impiden que el conocimiento sea bien reposado. Así pues, cuestiones como el racismo, la xenofobia, el machismo o la homofobia son más susceptibles de darse, puesto que los autores de actos de este tipo sienten que no tienen responsabilidad y que la pantalla desde la que escriben lo aíslan del mundo real. La evidencia de la polarización en los discursos políticos y periodísticos la encontramos en el sesgo de confirmación, de autoridad, de exposición o en la falacia ad hominem, la cual ocurre cuando la ciudadanía cree un mensaje por quien lo dice y no por lo que se dice. Esta falacia es una consecuencia del tribalismo, es decir, de la perversa pertenencia a un grupo. Me siento tan identificado con mis semejantes que les valido absolutamente todo aunque crea que están equivocados. Por esta razón, cuestiones como los bulos o los memes son puro mensaje, es decir, el mensajero, el autor, se pierde en las múltiples interacciones de los usuarios. Esto sucede debido a que el ser humano posee multitud de sesgos cognitivos que limitan nuestro entendimiento del universo. El sesgo de confirmación nos provoca que intentemos buscar más activamente pruebas de aquello en lo que ya queremos. El sesgo de autoridad nos hace creer con mayor facilidad las cosas por quien lo dice y no por lo que dice, y el sesgo de mera exposición nos vuelve más susceptibles a aceptar aquello que se nos repite en varias ocasiones, y estos son solo algunos. A los bulos se les concede relevancia en tanto que la gente los cree, es decir, en ellos hay un sentido, pero no tienen significado, no tienen un hecho real sobre el que se basen. En el discurso periodístico encontramos algo de esto. Los hábitos de consumo mediáticos no son aleatorios, tienen que ver con el grupo con el que nos identificamos. Así pues, una persona con determinada ideología seguramente acuda a leer aquel medio periodístico que la comparta, porque en él encuentra la verdad, ya que en él está la verdad que quiere escuchar, y así autoconfirma su posición, que es lo que viene a decir el ya mencionado sesgo de confirmación. Busco lo que quiero para tener razón. En la red social X, antes Twitter, se fomenta un contenido ad infinitum, es decir, una circulación eterna del mismo. Los me gusta, los retweets, los mensajes citados, los enlaces, los favoritos o los trending topics contribuyen a este bucle inconmensurable reflejo de la cibercultura. En este sentido, el usuario, al consumir virtualmente aquellas piezas noticiosas y contenidos periodísticos y de otro tipo, cae en una cámara de eco a través de la cual se interpreta la realidad desde claves sesgadas, lo cual complica que como sociedad podamos decidir de manera conjunta qué es verdad y qué no lo es. Es decir, ante un mismo evento noticioso, unos usuarios interpretan las causas y consecuencias a través de unas claves algorítmicas y otros usuarios lo harán a partir de otras. Claves algorítmicas dependientes de sus sesgos y por ende más susceptibles de estar polarizadas. Sin embargo, lo que observamos es que con las redes sociales hoy, con todo el ecosistema que se ha ido construyendo y con todos los algoritmos y con toda la arquitectura que están sufriendo, ya esa relación de igualdad no se produce tanto, porque transitamos en un camino, en una especie de arquitectura que no conocemos. Ahora, por ejemplo, con todos los cambios que se han ido haciendo en Twitter, parece que ya no vemos lo que está ahí, a las personas que hemos decidido seguir, sino que hay una serie de espejos cóncavos que nos hacen ver unas cosas y nos hacen ver otras. Con lo cual ahora mismo, bueno, pues ha cambiado, obviamente es fundamental y es importante, pero en el caso de las redes sociales hoy lo que está claro es que no es evidente, es algo que hay que estudiar. Por lo que el usuario interpreta la realidad desde una burbuja informativa desde la que se hiperconstruye la realidad, lo cual dificulta el entendimiento de otras partes. Hablamos de que se hiperconstruye porque sin cibercultura igualmente se construye. De manera que, siguiendo a Baudrillard, cada individuo queda atrapado en el simulacro que su grupo decide tomar por verdad. Se entiende por simulacro aquella representación paralela que el individuo hace de la realidad y que toma como cierta, por ejemplo las redes sociales, que pueden ser percibidas como más fidedignas que la realidad de afuera, hasta el punto de mediar el comportamiento humano.
Ahora bien, ¿por qué esto incrementa la polarización? El contenido ad infinitum se comporta en función de los sesgos de los consumidores, de manera que la ingente cantidad de información que le llega a uno es aquella que, de alguna forma, consolida su manera de pensar y en consecuencia lo postula enfrente, o sea, en contra del otro. A ver, la polarización implica, hay dos tipos de polarización. Está la polarización política y está la polarización afectiva. Entonces, la polarización política implica que hay una serie de partidos que hay una serie de cuestiones políticas en un sentido amplio que generan que haya partidos que se sitúen en un margen y haya partidos que se sitúen en el margen contrario, ¿vale? A favor o en contra de X política. Esto no es tanto lo que preocupa a los expertos. Lo que preocupa a los expertos es la polarización afectiva. Es decir, que haya ciertos partidos o ciertas identidades culturales, sociales, etcétera, que generen una serie de sentimientos que sean o de amor o de odio. Y con lo cual al final se produce una relación entre posiciones políticas polarizadas y a su vez entre una polarización afectiva, es decir, tú como ciudadano te sitúas en uno de los dos campos con una serie de posiciones políticas y al final con una serie de amores y de odios hacia los contrarios. Eso es lo que preocupa a los expertos. Por otro lado, en los entornos digitales, la lucha por la agenda se complejiza. Al periodismo le es inherente el concepto de agenda, es decir, los temas y la visión de estos que ocupan las portadas de los periódicos, los titulares y, en definitiva, lo que ocupa la opinión pública. Por tanto, los unos y los otros, que como decíamos quieren asentar universalmente su verdad, van a luchar con uñas y dientes por hacerse el mejor hueco posible en esa agenda, que es limitada. Si lo que tenemos que tender es a una esfera pública donde haya debate, pues eso siempre requiere un esfuerzo y un tiempo y un espacio, con lo cual todo lo que sea más condensado está mucho más manipulado, no en el sentido negativo, en el sentido de que está más tocado con las manos. O sea, ahí el espectador lo que ve es el final, es una cosa muy condensada. Entonces hay muchas más posibilidades de manipulación ya en un sentido sí más negativo, ¿no? Está mucho más predigerido. Entonces, claro, nosotros al final el formato influye. Claro, que sí, no solamente el soporte, sino también el formato y sobre todo que sea un formato que permita que haya un debate y que al final el receptor participe también en ese debate. Porque hay una máxima, que es que a mayor exposición, mayor alcance posee el mensaje, es decir, lo que no se comunica ontológicamente existe, pero no comunicativamente, que es lo que humanamente importa. Desgraciadamente estamos viendo que es brutal. Realmente tiene que ver con que en la familia no se conviva bien, los vecindarios no se conviva bien, porque además, antes preguntabas por el lenguaje, ¿no? Es muy fácil identificar por el uso de una serie de palabras concretas que ya te activan una serie de marcos, entonces tú ya identificas claramente que por el uso de 2 o 3 palabras la persona que está hablando es X o es Y, y eso genera a su vez una serie de sentimientos o de emociones, que ya digo que pueden ir más de la afinidad o incluso del odio, ¿no? Y eso obviamente tiene unos efectos muy negativos en el ámbito social a todos los niveles, a la convivencia familiar vecinal y de luego, por supuesto, cuando hay que acordar medidas y deliberar medidas y generar debates sociales sobre temas que nos interesan. Por ejemplo, ahora vamos a ver si vamos a poder realmente tener un debate racional sobre las medidas que tenemos que tomar para que no se vuelva a producir una dana tan mortífera, por ejemplo, ¿no? Son temas sustanciales, son temas que desde luego implican vida y yo todavía tengo duda de que vayamos a poder tener ese tipo de debates racionales o si no vamos a poder tener, si el ruido que se va a ir generando desde posiciones que alentan al odio y a la desconfianza en las instituciones van a ganar la partida. No lo tengo tan claro todavía. Esta agenda en la escena cibercultural que vivimos se complejiza aún más, porque ya no hablamos de la portada de un periódico, ya no hablamos de ediciones de periódicos que salen diariamente. Es que, además de eso, hoy en día hay infinidad de conexiones y publicaciones constantemente en Internet y las redes sociales. De manera que dormirse unos pocos minutos implica quedarse oculto bajo las fauces del algoritmo de turno o bajo el olvido de la gente. En las redes sociales prima mucho la presencia en tanto que son redes inmediatas, que no entienden del reposo. Están
así que puede llegar a resultar extraño que alguien deje de publicar contenido de la noche a la mañana. Lo interpretamos como que algo ha pasado. De manera que pronunciarse en la red para un medio periodístico es esencial hoy día, o al menos lo es si catalizar la verdad es su objetivo. También la agenda informativa, que en principio debe responder a intereses públicos y democráticos, se ve condicionada por las burbujas informativas al jerarquizar determinados temas y atributos que son cognitivamente congruentes y descartar los que son disonantes. La verdad es que el problema de la comunicación es que las soluciones mágicas con un par de cositas no funcionan. Hay que tener mucha más información y hay que tener mucha más educación. Entonces, obviamente, lo primero, y eso sí sería relativamente fácil, es enseñar a los estudiantes a estar en las redes sociales. Probablemente habría que acompañarlos un poco para que puedan observar, por ejemplo, el tema de las fuentes, cuando es una fuente periodística, cuando no lo es. Y dentro de las fuentes periodísticas, incluso, cuando esas fuentes periodísticas son fuentes que están actuando bien y cuando no. Entonces, claro, ahí ya el problema que tenemos es que las fuentes periodísticas hoy también están sufriendo con una serie de tensiones y una serie de dificultades, con lo cual todas las fuentes periodísticas no son iguales. Y eso ya implica que habría que explicar a los jóvenes y a los no tan jóvenes también cuál es la diferencia, cuál es la deontología periodística que debería observar las fuentes periodísticas también. Pero, ¿existe en el sistema educativo herramientas para formar a los ciudadanos del mañana? Es que el problema es que no hay. Yo, por lo que voy observando, hay una serie de optativas en que ofertan algunos centros, pero y luego, eso sí, hay una financiación de la Unión Europea en medidas y procesos de comunicación que hoy en día las asociaciones de la prensa, y sé que ahora también el Colegio de Periodistas de Andalucía pues tiene, entonces hace proyectos en las aulas, pero son proyectos que, bueno, voluntarios, los institutos no tienen por qué solicitarlo. Entonces, bueno, va a haber institutos que lo hagan y va a haber institutos que no lo hagan, va a haber estudiantes que tengan esa opción y estudiantes que no tengan esa opción. Entonces, es ese el problema, que es que no hay realmente, pero además no solamente es que no haya un currículum que incluya esta cuestión, que es algo que las asociaciones periodísticas, el Colegio de Periodistas también están pidiendo en el Congreso de los Diputados, sino que es que también falta formación de expertos en educomunicación que pueda ofrecer ese tipo de conocimientos a los estudiantes y a los profesores. Es que nuestros egresados en periodismo tampoco tienen estos conocimientos. Es más, se produce la circunstancia que nuestros egresados en periodismo, muchos de ellos, un porcentaje significativo, luego termina siendo profesores de lengua y literatura, pero llegan allí y no tienen el conocimiento para poder ofrecer dar clases de esto concreto. O sea, siempre se pueden buscar la vida, pero no hay ninguna asignatura concreta que los oriente de manera específica y directa a este cometido. O sea, hay un problema doble, porque es un problema no solamente hacia los estudiantes, sino hacia aquellos que forman a los estudiantes. Y por último, ¿cómo saber cuándo nos quieren polarizar? A mí me parece que es fundamental que la población se dé cuenta de que cuando hay un discurso que lleva al odio, al insulto, cuidado. Yo creo que eso ahora está la expresión esta de las red flags, ¿no? Pues esto tiene que ser una red flag. Tenemos que siempre irnos hacia discursos en los que tú veas que haya diferentes actores sociales que cuentan sus conocimientos, su visión, lo que sea, de manera respetuosa, de manera lo más racional posible, lo más calma posible, y que al final se produce un debate que enriquece el debate social. Yo creo que la sociedad tiene que ver que esa es la salida y que, por supuesto, toleremos aquellas opiniones que no nos resultan agradables, porque eso es así, siempre que se cuenten de manera razonada y de manera que no se insulte, que no se falte, y que seamos al mismo tiempo muy poco tolerantes con otras visiones que a lo mejor son las nuestras, a lo mejor no se tienen que ver con nuestros ecos cognitivos, pero que llaman al insulto, llaman a la indignación, llaman a la... bueno, eso tenemos que intentar no conectar con ello. Yo creo que eso sería casi lo más básico. Eso y el tema de la fuente. Eso sería como lo más básico de todo.